Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo capítulo 6, versículo 33. Primero el reino, dice el Señor. ¿De qué nos está hablando Dios aquí? ¿A qué se refiere con buscar primero el reino y cuáles son esas cosas que se añaden? Querida, hoy aprenderemos un poco acerca del reino de Dios, porque si el Señor quiere que esto sea una prioridad en nuestra vida, es preciso conocer y entender de qué se trata. Podemos empezar diciendo que el reino de Dios o el reino de los cielos es esa esfera en donde Cristo ejerce todo señorío. Es también la esfera en cómo Dios se relaciona con el hombre. La expresión reino de los cielos sugiere ese lugar donde se encuentra Dios en los cielos y que es distinto a este lugar donde nos encontramos los hombres. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, dice en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 49. Cuando dice el reino de Dios, alude a que es su reino, donde Él gobierna y ejerce todo poder, porque Él es el dueño de su reino. Cuando hemos escuchado textos como ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? 1 Corintios 6:9. O te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. El Señor reinará sobre toda la tierra, dice Zacarías 14:9. O el ladrón que estando crucificado al lado de Jesús dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lucas 23:42. Pareciera que el reino de Dios hace referencia a algo futuro que está por acontecer y de hecho es así, pero también es en tiempo presente. Lo podemos mirar en Mateo capítulo 23 versículo 13, donde el mismo Señor Jesús dice, pero ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis ni dejáis entrar a los que están entrando. Nota el tiempo presente, están entrando. El reino de los cielos es también el lugar donde han de morar los hijos de Dios. En Juan 14, versículo 2 dice, Jesús hablando, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesús, al iniciar su ministerio, predicando el Evangelio del Reino, dijo, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Podemos decir entonces que el reino de los cielos o el reino de Dios es una realidad futura, pero también presente. Es algo que viene, pero que también ya está. A continuación haremos algunas preguntas para ayudarnos a entender más cosas sobre el reino. ¿Cómo llega el reino hasta nosotros? Esa es una pregunta. Bueno, este reino de los cielos o el reino de Dios fue anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. Y te he traído una cita de Daniel que está en el capítulo 2, versículo 44, donde dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Pero en el Nuevo Testamento también, el último de los profetas, que es Juan el Bautista, dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Los profetas lo anunciaron, Cristo lo estableció. Otra pregunta, ¿cuáles son las características del reino?
El reino tiene muchas características, pero yo te nombraré 3 de ellas. El reino de Dios es permanente y solo Él gobierna. Esto no es una idea en sentido figurado, realmente es una verdad. Dios gobierna de forma real y ejerce soberanía sobre su pueblo. Dios es un rey que reina sin depender de nada ni de nadie. Él obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, dice en Efesios 1:11. Otra característica: este reino tiene un rey y es Dios mismo. Y otra característica: como todo reinado, necesita un pueblo. Y aunque normalmente es el pueblo quien elige a su rey o gobernante, en este reino es Dios quien escoge a su pueblo, que somos todos sus hijos, sobre los cuales Él reina y gobierna. Otra pregunta: ¿cuáles son los valores del reino? Cada reino, país o región o familia tiene sus propios valores, pero cuando hablamos del reino, este tiene unos valores totalmente contrarios a los valores de este mundo. Mira, cuando Jesús anunció su muerte, que debía ser muerto y resucitado, Pedro le dice: que no te acontezca esto, maestro. A lo que Jesús le contesta: me eres tropiezo, pues no piensas en lo de Dios, sino en lo de los hombres. La historia completa la puedes encontrar en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 21. Pensar en las cosas de los hombres es tener una mentalidad humana, carnal, mundana. Es pensar igual que todos los demás, en lugar de pensar como piensa Dios. Los que hacen parte del reino piensan como Dios y no como piensa el mundo. Fíjate bien en esto. Toda forma de gobierno entre los hombres es contraria a los valores del reino de Dios. Por ejemplo, un valor del reino es amar a tus enemigos, hacer el bien a los que te aborrecen, bendecir a los que te maldicen, orar por los que te calumnian. Esto lo encuentras en Lucas 6:27. Y el Rey, que es nuestro Dios, piensa de esta manera. Porque nos pregunta: ¿o dónde estaría la diferencia? Si tú amas al que te ama y haces el bien al que te hace bien. Y es que en realidad, si lo piensas, nosotros amamos y esperamos respuesta. Hacemos el bien y queremos que nos hagan el bien también, o que nos los devuelvan. Pero Dios no es así. Él ama a los que le odian. Esta frase la leí y me gustó, así que la quiero compartir contigo. Odiar al que te ama es del diablo. Amar al que nos ama es humano, pero amar al que nos odia es de Dios y su reino. El amor de Dios por ti no depende de tu respuesta del amor por Él. Antes, Él comparte su amor con los que no lo merecemos. Este es su plan: rescatarte y renovarte para su reino. Otra pregunta: ¿cómo entrar en el reino? Bueno, a través del arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. Entonces, recibimos el perdón de nuestros pecados y somos aceptados en este reino. Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice que somos trasladados de las tinieblas al reino. Y con el nuevo nacimiento alcanzamos vida espiritual que es propia del reino.
el reino y el rey fueron anunciados por los profetas del Antiguo Testamento. Los evangelios nos los presentan. Las cartas del Nuevo Testamento nos dicen cómo vivirlo, y el Apocalipsis nos habla de las manifestaciones absolutas y total del reino al final de los tiempos. Como puedes ver, el reino está en toda la palabra. ¿Cuál fue el texto con el que inició este estudio? Busca primero el reino. Querida, deja que Cristo ejerza señorío total sobre tu vida. Vive conforme a sus valores, a los valores del reino, y conforme a sus lineamientos. Jesús dijo que tus tesoros sean en el cielo, donde ni la polilla ni el orín lo corrompen, y ningún ladrón lo puede robar. Pablo también nos dijo que pongamos nuestra mirada en lo eternal y no en lo terrenal, que coloquemos nuestra mirada en las cosas que no se ven, en vez de vivir preocupados con las cosas de aquí abajo. Dios, a través de su palabra, nos está invitando a que vivamos una vida preocupados por lo de arriba y en la eternidad. Esto es lo que se llama buscar primero el reino. ¿Y cuáles son esas cosas que se añaden? Pues todas aquellas que el Padre sabe que tú necesitas para vivir. El pan, el vestido, el trabajo, la hipoteca, todo. Pero muchas veces vivimos afanados por estas cosas y nos preocupamos y nos agitamos y nos afanamos por conseguirlas y dejamos a Dios a un lado o lo dejamos en pausa y le decimos: primero deja resolver mi vida, déjame tener una estabilidad económica, déjame disfrutar de las cosas de este mundo y luego yo te sigo. ¿Y cuál es el resultado de eso? Vivir agitados, vivir alcanzados, vivir preocupados, vivir estresados y no vivir el reino. Tenemos el orden de las cosas invertido. Pero hoy, gracias a Dios, nos está alumbrando y nos dice: busca primero el reino. Porque cuando buscas primero el reino y su justicia, entonces todas estas cosas por las que vives afanado, preocupado, estresado, se van a añadir solas. Busca primero el reino. Porque si Dios viste a las aves y a la hierba, ¿no vales más tú que las aves y la hierba? Si hoy te das cuenta que en primer lugar no está el reino de Dios, que en primer lugar no está Dios ocupando su trono en tu corazón, pídele perdón, pero también pídele que te ayude a establecer su reino en tu vida, como lo dice la oración que el mismo Jesús nos enseñó: venga a nosotros tu reino. Pídele a Dios que venga a tu vida su reino y que se establezca desde ahora y para siempre. Dile que tú deseas vivir conforme a los valores de su reino. Por muy difíciles que parezcan, el Espíritu Santo nos ayuda y nos impulsa a entenderlos y a vivirlos. Querida, hasta aquí llegó este estudio. Espero que sea de bendición para tu vida como lo es para la mía. Te envío un fuerte abrazo.